Son las 8 de la mañana. Estamos con Andrés Roche. Podríamos decir, Andrés, ex asambleísta. Bienvenido, buenos días. Ciudadano de a pie, como todos, eso prefiero. Buenos días. Ciudadano de a pie. A todos los que nos escuchen, gracias por la invitación. Sí, bueno, en este momento no ostento calidad alguna, dignidad alguna. He renunciado a la asamblea como tiene que ser ante el Pleno, porque fui electo el cuarto asambleísta de 17 y tenía que renunciar ante aquello, ante la voluntad popular. ¿Y que éramos no? Pues cada uno de los legisladores. Ante 17 de Madera. No, 17 asambleístas de Guayas. De Guayas. De los 17 yo fui el número 4 de 17. El número cuarto, yeah. El cuarto escaño de los 17 escaños que le tocan a la provincia del Guayas. Antes de entrar en materia y lo que estamos hablando, no puedo dejar pasar mi solidaridad con Yaney Nostroza, la solidaridad con el periodismo investigativo de este país, que debería ser bien visto por el presidente, porque es una ayuda, es un control a la corrupción, que cuando algo a él no le dejan ver, o a un gobernante no le dejan ver, la prensa se lo puede dejar ver. Entonces me parece terrible, como dice Yaney Nostroza en su editorial que lo hizo público, de que el mundo ha cambiado, yo digo arrevesado, porque ahora resulta que los buenos se quedan y los malos se quedan y los buenos se van. Entonces aquí ella ha dado las pruebas contundentes en el tema de COFIEC. A alguien le han dado de la noche a la mañana, ya quisiera algunos prestar así $5.000, no sé, $800.000, un banco que está administrado, que está incautado, y como el mismo presidente ha dicho el sábado en su sabatina, algo irregular hay. Lo mínimo y lo decente de este sujeto llamado Pedro Delgado es pararse y decir: ¿sabe qué, señor presidente? La verdad, si es que esto es así, pues no, quienes nos escuchan, si es que esto es así, o sea, que yo no tengo nada que ver en el préstamo, pero sí soy un poco sonso, o tal vez un poco menso, entonces soy negligente, me voy. Eso sería lo decente. Pero lo peor es que no, se queda ahí, esto es un escándalo y aquí no ha pasado nada. Pero Yaney Nostroza, la que hace lo positivo, se va. Y los que se quedan, que tienen que rendirles cuentas al país, que manejan fondos públicos o que tienen una característica de público, aquí no pasa nada. Entonces yo no puedo dejar de pasar por alto esto de aquí, no puedo dejar de pronunciarme. Disculpe que me he robado un poco el... No, está bien, porque yo creo que todavía ante la ciudadanía Andrés Roche es parte de la Asamblea Nacional, a pesar de haber renunciado. No soy parte de la Asamblea Nacional. Ya en este rato no, pero sí ante el imaginario colectivo, porque en los últimos años ha estado trabajando desde las alturas de la ciudad de Quito, compartiendo con Guayaquil. Dice Yaney Nostroza: la denuncia periodística está bien sustentada, que hasta el presidente de la República reconoció públicamente que habría irregularidades en el crédito que COFIEC lo entregó a un ciudadano argentino que envió la plata a Nueva York y que ahora no aparece para pagar la deuda. Y un amigo oyente dice, haciendo un parangón en una empresa privada, si usted dirige o gerencia de una área y en esta hay irregularidades, el dueño lo manda sacando. ¿Por qué en el gobierno no se realiza esta práctica? Claro, debería por decencia el otro sujeto renunciar. Si ya el presidente se ha pronunciado de que hay alguna irregularidad ahí, no hay alguna, es una irregularidad bastante grande. Y como con respecto al tema de la asamblea, ingeniero, y a todos los que nos escuchan, yo nunca voy a dejar de opinar sobre los hechos del país, porque es evidente que tanta confianza popular que yo recibí, a la cual me sentí muy honrado, y tengo la interés de decir que lo he hecho bien en la asamblea, o lo hice bien, yo no puedo dejar de alejarme de opinar del acontecer nacional, y lo voy a seguir haciendo. Para eso no requiero inmunidad, sino ser un ciudadano más, al cual de una u otra manera, en un poco grado, creo que la ciudadanía confía, y tengo que en su momento opinar, no puedo dejar de hacerlo. Por eso estamos entonces de acuerdo que, si bien es cierto ya ha renunciado al cargo de asambleísta, va a ser difícil de la noche a la mañana decir: me pongo ahora otro sombrero y voy a ser únicamente experto en tránsito. Yendo entonces a la materia, este paso de Andrés Roche, tanto en lo personal, en lo profesional y para la ciudad de Guayaquil, ¿qué significa? Reafirmar que quienes creemos que el servicio público es un apostolado en el cual se va a servir y no servirse, uno puede tener esa percepción cuando uno hace las cosas con ganas, con cariño, por servir, uno puede percibir dónde es necesario. Yo hace ya un mes y un poco más tal vez venía colaborando con el alcalde por mi experiencia, por mi formación en derecho administrativo, en derecho público, y porque incluso participé activamente en el COTAT
He venido colaborando, decía, en materia de el traspaso de la competencia de tránsito desde el gobierno central al gobierno municipal local de Guayaquil. Pero cada vez me fui involucrando más y eso se vuelve incompatible ya con el hecho de ser o las funciones de asambleísta. Incluso en su momento, por ejemplo, el alcalde quería quería delegarme a ciertas ante ciertos órganos públicos para representar al municipio. Yo le decía que yo no podía, o nos damos cuenta que ya no podía yo rebasar esa representación, obtener esa representación por mi calidad de asambleísta. Entonces, en su momento, el alcalde Nebo tuvo la gentileza de proponerme que me haga cargo de la dirección o la gerencia general de esta empresa municipal que va a manejar el tema de tránsito o la competencia de tránsito, y tengo el honor ante ese pedido de quien viene, obviamente, de aceptarlo, y que vamos a hacer las cosas bien. Eso es lo primero que la ciudadanía debe estar tranquila y tiene que conocer, que vamos a darles un servicio de excelencia, que vamos a pasar de un concepto, yo diría, individual y mezquino, de pensar que el tráfico va ligado con el vehículo, el automotor, y pasar a un concepto más colectivo, más incluyente, en donde se incluya a los que andan a pie, los peatones, y los que se movilizan a través de los buses, de la transportación masiva popular, un concepto más amplio que yo lo llamo de movilidad. Y a eso debemos apuntar. Andrés Roche, dentro de lo que es el tránsito, y ahora en este caso que el municipio de Guayaquil toma la competencia, ¿crees que uno de los factores más importantes en la administración pública en general, y ahora en tránsito de manera especial, en esta experiencia que estás viviendo, crees que la parte de la descentralización es fundamental? Sí. Bueno, ahí ha sido un arduo trabajo desde el COTAD, pasando por la ley de tránsito, que la verdad que fue muy manipulada por ciertos sujetos también que hoy ya no están en la materia de tránsito, y a buena hora que el presidente lo separó. Pero ahí hubieron conceptos medios equivocados, otros que valen la pena rescatar, no todo ahí es malo. Siempre la lucha contra el centralismo es permanente. Por ejemplo, cuando discutíamos con el Consejo Nacional de Competencias el tema del traspaso de la competencia de tránsito, algo inverosímil, decía, sí, matriculación pasa a los municipios, pero no pasa, por ejemplo, la elaboración de placas. Pero si es un acto concomitante, un acto que tiene que ver mucho con la matriculación, como esto. No, es que es seguridad. ¿Seguridad de qué? O sea, que esto es un voto de confianza en los municipios. Y debo reconocer que tuve en ese momento mucha sintonía y mucho respaldo de los delegados del municipio de Cuenca en esta materia de discusiones. Bueno, las placas no se logró, pero al menos por Quito, Cuenca y Guayaquil, por el volumen de vehículos que circulan, se va a hacer un capítulo especial. También, por ejemplo, es terrible, y eso está en la ley, no en la resolución del Consejo Nacional de Competencia, es terrible pensar que ahora las licencias pues también las maneja el gobierno central, a guisa de seguridad. Entonces... es decir, que eso de las licencias no sería parte, no es parte de la competencia, de la responsabilidad. De nuestra responsabilidad. Y tiene sus objeciones en todo caso. Tiene objeciones porque es ridícula, porque es ridículo pensar que tiene que quedar en manos del gobierno central. Fíjese usted, yo tuve una reunión hace poco con la Comisión de Tránsito, con los elementos actuales, porque hay que dialogar por el traspaso de la competencia, y visitamos matriculación. Y cuando nos estacionamos en el departamento de placas, vi un poco de placas arrumadas. Le digo, ¿qué pasa? No, dice, como ahora las da el gobierno central, ya estamos paralizados. Cuando comenzábamos a dar enseguida las placas, porque hay que reconocer que la Comisión de Tránsito comenzó a dar las placas enseguida. Ahora, otra vez tenemos un retroceso, porque ahora la Agencia Nacional de Tránsito, desde Quito, tiene que hacer las placas de los carros de Guayaquil, los carros de Guaya. Que viene a ser una descentralización centralizada, algo así parecido. Eso es lo que yo digo, porque Orlando, no sé si... el término dice que es descentralización a la carta. Bueno, ahora es centralismo a la carta. O sea, unas se las queda el gobierno central, otras no sé por qué, no sé si será porque están firmados los contratos. La verdad que no. Se me venía a la memoria mientras lo escuchaba Andrés, es que si se descentralizó, por ejemplo, la entrega de cédula de identidad, que es un documento que creo que es mucho más importante que la propia licencia de manejo, ¿por qué no se descentraliza también la licencia? Bueno, cabe resaltar que eso fue antes del gobierno de Rafael Correa y antes de la Constitución del 2008. Pues si fuese con este gobierno y con la Constitución del 2008, no hubiese sido posible. Pero en todo caso, ahí está el resultado, que es lo que debe palpar la ciudadanía. El resultado visible, el beneficio a ellos. Hoy usted ve, no hay tramitadores, es ágil el proceso.
una cédula de primera calidad, y que además no le falsean nada y no le duplican su personalidad. Aquí es un país donde se clona bastante al menos la personalidad del individuo, no solo en la firma falsa, sino también en la cédula, ¿no? Vamos con el nuevo cargo que está asumiendo Andrés. Usted decía que como legislador, como asambleísta, lo ha hecho bien en función de ese respaldo que ha tenido la ciudadanía, y ofrece a la colectividad de Guayaquil un servicio de excelencia. ¿No cree que se está exponiendo demasiado frente al caos que tiene Guayaquil a nivel de tránsito? Y más que caos, diría, a una falta auténtica de cultura de tránsito, no solamente por los conductores, los transportistas, los buceros, los buceteros, sino también por parte de la ciudadanía que anda a pie. Bueno, por eso le decía que debemos migrar de un concepto muy individualista, muy particular del tránsito vinculado al vehículo. No, esto es un asunto que compete a muchos, al peatón, también a los que transitan en la transportación masiva popular y al que maneja el bus, al transportista. Entonces, aquí es un tema integral y vamos a hacerlo bajo esa visión de un tema integral. Aquí este es un tema muy particular, esta competencia, porque va muy de la mano la autoridad con la ciudadanía. En la materia de tránsito compete a un gran coordinador que es la autoridad, pero depende de quien maneja, de quien transita, de quien va en un bus. Por eso esto va a involucrar también una campaña de concientización en la ciudadanía que se involucre en materia de tránsito, de que no solamente hay que cumplir la ley, sino que hay que vivir mejor. Ahora bien, también nosotros tenemos que poner herramientas que faciliten a la ciudadanía lo que hoy, o migrar de lo que hoy pasa en materia de tránsito. Nosotros tenemos una meta muy clara y estamos trabajando en aquello, estamos haciendo un plan de movilidad con expertos de primer orden en esa materia, incluso asesores de las Naciones Unidas, de que debemos, por fases, por ejemplo, en un sector de Guayaquil, ustedes van a ver que a mediados del próximo año, usted va a ver que en esa zona usted va a encontrar semáforos inteligentes que se autorregulan y se autocalibran de acuerdo al flujo vehicular. Usted va a encontrar también cámaras que automáticamente multan al infractor, no solo por el exceso de velocidad, sino por bloquear una intersección, sino también por pasarse la luz roja. La doble columna. Entonces, esto también vale hacer un paréntesis. No se trata aquí que la entidad que estamos formando quiera vivir de las multas, no. Esos son sistemas que, si ustedes que han viajado encuentran en otras partes del mundo, se dan cuenta que se convierten en medios preventivos. Sí, a la larga termina porque la ciudadanía siendo sabe que ahí está un aparato tecnológico que no es coimable. Sí, no es coimable. Es parte de la cultura que justamente sí nos hace falta y hay que conversar sobre ese tema. Dice un amigo oyente, dice que le diga al señor Roche que no permita lo voy a leer textualmente, para que la visión sea global de Andrés Roche para la respuesta. Dice que no permita esta injusticia terrible en el tránsito de enviar presa a la gente que pasa los 70 kilómetros por hora. Eso es algo terrible, reprime a la gente inocente. ¿Qué opina Andrés? ¿Se podrá trabajar en el tema de esta ley actual en vigencia? Mire, antes de llegar a ese tipo de medidas que para mí fue muy apresurada, primero uno tiene que calar en la sociedad, tiene que educar a la sociedad. Tiene que haber un proceso de concientización en la ciudadanía, y eso para mí no hubo, tanto que no hubo que usted ve que ahorita la CTE está al apuro corrigiendo en las vías la señalización. Todos hemos escuchado en un momento, en una conversación con amigos, familiares, de que uno pasa de un momento a otro de 90 kilómetros por hora a 30 kilómetros por hora, o hay letreros de velocidad o los límites de velocidad que están totalmente fuera de orden. Entonces, yo creo que debió darse primero todo un proceso integral y luego pasar a esa rigidez en la norma. Mire, cuando usted tiene medios tecnológicos, que es lo que apuntamos nosotros, la verdad sea dicha, las cámaras no tienen brazos, pero son más efectivas que los que tienen brazos. Porque llegará un momento en donde la gente sabe que la multa le va a caer, que la multa es cara, que se le va a acumular, que le va a quitar puntos de su licencia, y la cámara está ahí. Como repito, no es coimable. Entonces uno va a adecuar su comportamiento en el manejo del vehículo, pero también hay que, como autoridad, ser conscientes y poner una buena programación de las velocidades en las vías. Pero Andrés, en el tema de la ley, entonces allí la empresa municipal de tránsito no tiene competencia.
No, eso está en la ley, eso es parte del Para que Parlamento, los amigos es oyentes parte de la conozcan. legislatura. En su momento, no queremos abarcar todo, pero vamos a darle la importancia a cada capítulo. Sí he pensado en su momento replantear algunos temas de la ley de tránsito, que salga aquí de la ciudad, y por qué no conversarlo con Cuenca, conversarlo con Quito, con los municipios me refiero, y presentar con los otros municipios del país, presentar una alternativa, un nuevo proyecto de la ley de tránsito, ¿no? Con Ya. todos estos estudios de planes de movilidad. Una reforma para que se pueda adaptar. Pero queda claro que la empresa municipal de tránsito, es obvio, no tiene competencia para legislar, sino precisamente presentar aplicar la ley, aplicar la ley. pero hay que aplicarla con cabeza, hay que aplicarla. Claro, en la beneficio de la señalización, por ciudadanía. ejemplo, hay que será señalizar, responsabilidad. no se trata de multar por multar, no se trata de coger preso a la gente. Ojalá que esa dureza existiera para los violadores, para los secuestradores, para los asesinos y los ladrones contumaces. Lamentablemente ahí no vemos, sino la visita de cada 15 días al juez para saludarlo, y si le gusta, no sé qué pueda pasar, ¿no? Bien. Entonces, ese es el problema de las equivocaciones del legislativo. Ahora bien, eso no solamente que usted va a encontrar en esa zona estos medios tecnológicos, sino que también va a encontrar el mínimo indispensable de elemento humano, porque obviamente vamos a requerir agentes civiles nuevos de tránsito, que los vamos a capacitar, que los vamos a formar, que los vamos a, en el paso previo que me estaba omitiendo, que es la selección de aquello, ¿no? Inyectarles mística, pero eso será el mínimo indispensable, porque para eso tenemos medios tecnológicos. Y también llegar a un profundo estudio y reorganización del sector de la transportación pública, que hoy yo diría que está no apadrinada, sino vive un madrinazgo desde el Ministerio de Obras Públicas. Vemos en este momento, y lo digo con entereza, y tengo que decirlo a mi amigo el prefecto Jimmy Jairala, por el silencio que tiene en este momento ante el incumplimiento flagrante que se está dando en la vía San Borondón, de cómo están desviándose no 1 o 5 trailers con contenedores enormes, sino verdaderos convoys que están pasando hoy por la vía San Borondón, desviándose del PAN, que es por donde tienen que transitar. Es decir, la provincia tiene un plan, como toda ciudad o como toda provincia, como todo organismo estatal, les da una vía exclusiva por donde tienen que transitar los vehículos pesados para ingresar a una zona o salir de una zona. Y resulta que no, que ahora pasan por la vía San Borondón para obviarse el peaje o el PAN, o porque les resulta más largo el camino. Entonces, eso no puede ser, y no puede ser que la autoridad, en este caso, señora Jairala, no diga nada. He hablado con el Universo, porque incluso sacó un editorial el día de ayer, por el irrespeto a esta ordenanza. Me dicen que lo llaman y que no lo localizan. Sé que en este momento está dando una cadena en otro dial, ustedes pueden cambiar la emisora, que nos están escuchando, un ratito nada más, y van a ver que está en una cadena. Entonces, lo que le quiero decir, yo sé que en todo caso... Pero no, pues ya dejaría de escuchar a Andrés Roche. Pues, bueno, Andrés. pero es que tengo que decir las cosas pues con interés y decir la verdad, está en una cadena. ¿Por qué no preguntan o no le preguntan en este momento qué dice él sobre lo que está pasando en este momento, de que descaradamente los trailers están... Bueno, ahí se lo dejamos planteado. El prefecto generalmente nos pide las grabaciones de las entrevistas cuando él no ha podido escuchar, así que seguramente le he escrito en el Twitter es una herramienta hoy día eficaz, pero bueno, hablamos de otros temas, pero he escrito 5 veces el tema y... La pregunta es entonces, ¿por qué no ha planteado alguna queja, alguna denuncia, puede ser? Sé que el alcalde Yunes, con quien hablé, desesperado por esta situación, ha optado por hacer una ordenanza, junto con el Consejo, evidentemente, en su órgano legislativo, y tiene ya en primer debate avanzado el documento de lo que me conversó la semana pasada, y también lo he leído en la prensa. Voy a llamarlo en este momento al salir de la entrevista, por esta preocupación que tengo como ciudadano en este momento. Algo para que sepan los ciudadanos, el tránsito pesado necesita precisamente una calzada para tránsito pesado. Si comienzan a circular estos containers realmente de alto peso, primero que van a provocar no solo el tema de romper o dañar la vía, accidentes, sino luego vienen los accidentes y luego estamos lamentando. Por eso, ingeniero, ¿no? uno planifica, por eso uno tiene vías urbanas, tiene vías residenciales y tiene vías para tráfico pesado, para camiones que ingresan por una ruta establecida para llegar a los centros de acopio. Por eso las ciudades se van organizando, pero no puede ser que por un madrinazgo que existe desde el Ministerio de Transporte con la transportación pública, aquí
se hace tabla rasa de las ordenanzas, de la planificación urbana y de los ciudadanos. Entonces, a eso debemos llegar, a una reorganización del sector, Bien. en donde el transportista también se sienta parte, Sí. pero siempre aquí hay derechos, pero también hay obligaciones, y vamos a ir a un reordenamiento del sector. Hay una parte importante. Hemos hablado en los últimos tiempos también de ya que debe existir y existe en la práctica el Gran Guayaquil. El Gran Guayaquil incorpora a Durán, incorpora a San Borondón y a Daule. ¿Esta empresa municipal de tránsito se la compartiría con la administración de esos tres cantones hermanos? Recuerde usted que cuando discutíamos hace casi año y medio, si no son dos, discutíamos de la gran mancomunidad de Guayas. Ahí hubieron ciertos alcaldes disociadores que pretendían de esto pues hacerlo o político o pensar que les iba a tocar menos de fondos. Ese tema no prosperó, pero era lo correcto. Pero sí tengo entendido que hay la anuencia o el interés, por decirlo así, del alcalde Yunes, del alcalde Salazar en Daule, Yunes en San Borondón y de Dalton en parte de lo que tiene que ver con Durán. Entonces, es evidente que la conexión de nuestras ciudades es realmente o una calle o un puente lo que nos une. O sea que debe haber pues una relación de una coordinación directa del tráfico de estas ciudades con Guayaquil, lo que se llama el Gran Guayaquil, y estoy seguro que en su momento vamos a llegar a un punto de acuerdo en esa materia. Pero primero tenemos que nacer aquí, ¿no? Claro, es correcto. Pero sería terrible el hecho de estar en Guayaquil y pasar a San Borondón y ya cambian las normativas, pasar a Daule, a Durán. No, entonces, yo creo que la coordinación va bien y creo que si los alcaldes se proponen. Ahora que hay varios modelos de gestión aquí, porque la resolución del Consejo Nacional de Competencia dividió en subgrupos a los municipios que están en muy alto grado ya listos para asumir la competencia, que era el caso de Quito, Cuenca y Guayaquil, y quienes gradualmente la pueden ir asumiendo. Entonces, habría que ver en qué modelo de gestión, claro, porque otros, por el volumen, pero estoy seguro que podríamos contribuir al volumen de tráfico que circula por las vías que conectan directamente con Guayaquil. Ahora, cuando hablamos de planificación, regulación y control, quisiera concentrarme en la parte final. Regulación y control, ¿qué incluye esos dos términos? A ver, si usted nota la constitución anterior y el modelo constitucional anterior, ya los municipios eran competentes en materia de tránsito. Así es. Porque inclusive era parte, en el caso de Guayaquil, de la Comisión de Tránsito del Guayas. Así es, hasta que el gobierno nos sacó de ahí a través de la Corte Constitucional. Pero más allá de eso, lo nuevo vendría a ser el control. Eso es realmente lo nuevo. El control es justamente el poder, cuando uno fija como un ente, una política, una ordenanza, una resolución, una regulación, tiene el poder para hacerla ejecutar. Para eso es el control. El poder de poder ejecutar lo normado, la política establecida. Y luego juzgar al infractor. No, el juzgamiento siempre es de la mano con la función judicial. Presentan las pruebas el municipio. Y las pruebas serán contundentes, empresa. Porque si usted tiene un video o tiene una foto, el juez lo que le toca es aplicar la ley. Porque bien, yo ahí voy a la profundidad. Un poco porque nos dicen que somos monos, somos inquietos. Algunos dicen, yo no estoy de acuerdo, que somos indisciplinados. Va a haber bastante trabajo en este tema. Yo soy bien mono revoltoso, pero no soy indisciplinado, así que se puede conjugar muy bien las características. Pero va a haber ahí inconvenientes cuando yo todavía sigo viendo que a pesar de que ya están metiendo presos. Bueno, el día de ayer hubieron 35 personas con una velocidad que dice máxima 90, que me parece 90, me parece una velocidad adecuada. Pero caramba, si hay una persona, como hace poco, y no voy a mencionar el nombre, de un artista que estaba viajando a 138 kilómetros por hora, Andrés. Yo creo que en esto ya no es un asunto netamente cultural, aquí hay algo más. Por eso le decía, esto va de la mano autoridad y ciudadanía. La ciudadanía tiene que ir calando también. Por eso es muy bueno que más allá de ir a prisión, tiene que usted tener un paso previo, que es concientizar a la ciudadanía que la señalización de las vías esté bastante clara, que sea coherente. Entonces, tampoco culpemos, no nos vayamos al extremo del artista de la televisión, que sí, evidentemente, y él lo dijo así, se le había pasado bastante la mano,
pero sí debemos también... O el pie, pues, ¿no? Porque el acelerador va... tener también, no echarle la culpa a toda la ciudadanía, porque también hay en este momento unas incongruencias y unas incoherencias ser razonable, en el límite, ¿no?, de la velocidad, que de un momento a otro pasas de 90 a 70 y no hay aviso previo. Entonces, debemos llegar a un punto de equilibrio, pero que la ley tiene que cumplirse, la ley es la ley, la ley no tiene, nadie tiene corona ante la ley, todos tenemos que cumplirla. En el tema del reordenamiento, Andrés, se está pensando también en reutilizar o utilizar calles aquí en Guayaquil para reordenar el tráfico, para evitar los congestionamientos que generalmente se dan en las grandes ciudades. Estamos armando un plan de movilidad, como le decía, ese plan de movilidad va a votar algunos planes, o va de ese plan macro nacen varios proyectos, pero lo que sí le quiero decir es que la ciudadanía tiene que conocer que cada vez que nosotros lleguemos a tomar una resolución en materia de tráfico, va a estar incluso simulada bajo sistemas informáticos que hoy existen. Usted pone sensores en una avenida, hace un estudio de una semana, usted puede contabilizar los flujos, los horarios de esos flujos, los tipos, la tipología de ese flujo vehicular, y usted lo pone con esas variables dentro de un sistema informático y va ensayando soluciones de tráfico. A ese punto queremos llegar. De paso, y antes de concluir, Andrés, lo dice un amigo oyente, ¿qué pasa con los informales que se suben a los buses a vender una serie de artículos? A ver, nosotros tenemos que llegar al tema incluso de la caja común y de las paradas. O sea, en su momento tenemos que, yo le decía, organizar la transportación pública masiva popular. Y estas, por ejemplo, estas carreras de buses que ustedes ven, se acaban en el momento que como la Metrovía tiene caja común. Y la ley ahora obliga a la transportación pública a tener caja común. Y aquí se va a cumplir. Aquí no hay ni padrinazgos ni madrinazgos que valgan. Entonces, aquí los señores transportistas deben entender que son parte también de la solución, queremos que sean parte de la solución, pero también tienen que poner un esfuerzo de su lado. Y vamos a ir a regular una serie de cosas que tienen que ver con la transportación pública. Usted ve que la Metrovía funciona muy bien, y los buses no son del municipio, vale aclarar, a lo mejor, como usted decía, el imaginario popular no conoce el tema. Los buses, cuidado, los buses no son del municipio. Los buses son de los transportistas, de esos mismos transportistas que antes estaban de forma desorganizada en otras vías. Aquí se ordenan. ¿Cómo es que en un lado es posible y en el otro no? Vamos a ir a un concepto en donde vamos a llevar el modelo de la Metrovía aplicado a toda la transportación masiva popular. Y para eso, a buena hora, tenemos y contamos con el ingeniero Federico Von Búfal, como presidente del directorio, que tiene esa experiencia y tiene la talla y el talento para también colaborar en esta materia. Bien, para concluir entonces, agradecerle a Andrés Roche, ahora en esta empresa muy, muy extraordinaria. Me remonto al 1941, cuando se fundaba la Comisión de Tránsito del Guayas, precisamente por falta de apoyo, como ha sido tradicional en el país, del gobierno central. Y no estoy hablando del actual, estaba hablando de todos los gobiernos centrales. En Guayaquil, me contaba mi señor padre que era un caos, a pesar de ese entonces no habían vehículos que ni siquiera pasaban los 80 kilómetros por hora, ¿no? Pero era necesario reglamentar, regular, y se creó la Comisión de Tránsito del Guayas. Carlos Julio Arosemena Tola. Así es. Ahora con Andrés Roche vas a pasar a la historia. Andrés, qué bonita experiencia y además contribuir a la ciudadanía. Nos preguntan, amigo oyente, me imagino que van a recibir carpetas para conformar el nuevo personal. ¿Cuál es la relación que tendrían con el personal actual de la CTE? Todo esto para responder de manera integral. Cuando se hizo la nueva ley de tránsito, si bien tiene sus falencias, tiene algo que yo siempre dije y le sorprendió a mucha gente que yo lo diga, que sí me pareció positivo. Decía que hay un ente y tiene que crearse un ente que se mantenga en las vías o las troncales nacionales, en las carreteras que unen las provincias. Y yo estoy de acuerdo con eso, así funciona en otras partes del mundo. Hay una entidad del gobierno central que maneja las carreteras, y para eso, como lo anunció el presidente de la República, queda la CTE. O sea, la CTE va saliendo paulatina y progresivamente de la ciudad de Guayaquil y se va encargando de las carreteras del país y de otros cantones donde no asuma el municipio, porque puede pasar que se lo delegue a la CTE, con lo cual tendrá que verse o ir creciendo esa entidad conforme a las necesidades. Y con referencia al personal, yo le decía a usted que los agentes civiles de tránsito serán el mínimo indispensable de acuerdo a estudios de tráfico que se están realizando. Y lo principal, serán elementos nuevos que tendrán que ser formados, que tendrán que ser, primero, seleccionados en base a
pública convocatoria que se haga, bajo una rigurosa selección que se haga, y de ahí vamos a inyectarle mística a quien ya tiene valores. Vamos a inyectarle la pasión por el servicio público bien remunerado, y que eso debe dar beneficio a la ciudadanía. Andrés Rocha está ya al 100% dedicado a esta planificación. Bueno, aún no he sido nombrado, tenemos un proceso que cumplir. Mientras tanto, digamos que como ciudadano estoy ahí al pie del cañón. Y ya anticipándote, me imagino, haciendo los planes, ¿verdad? Y claro, aquí también es oportuno, porque hay amigos oyentes que están preguntando sobre reglamentos para evitar muertes, y realmente nosotros también estamos de acuerdo en que Andrés Rocha conozca estas inquietudes. Van 861 accidentes en la vía terminal terrestre Pascuales, cambien las señales a 40 kilómetros en todos los 4 carriles, en las zonas de Brisas del Río, ya que se está poblando esa zona. Sí, eso es una con zona importante, como la ciudad va modernas. creciendo y se va dando las necesidades de ir regulando. Esa es una vía que se hizo planificadamente por parte de la municipalidad, incluso también para ir conectando la transportación pública interprovincial. Y por eso se está haciendo el distribuidor de tráfico al pie de la terminal terrestre de Guayaquil. Pero evidentemente esa zona también se está urbanizando, unas buenas ciudadelas para clase media, y evidentemente no creo que lleguemos a 40 kilómetros por hora, pero en un estudio de tráfico hecho por expertos le va a decir a usted cuál es la velocidad que debe darse ahí, y en qué tramos debe bajar esa velocidad, y cómo se le anuncia al ciudadano cómo baja la velocidad, no de forma abrupta, sino irlo anunciando. Entonces, tenemos que llegar a y también la parte que dice el señor Víctor Mendoza, le agradezco, porque estas son las contribuciones que necesitamos en este informativo. Dice que ahí ya están circulando niños, ancianos, y hay un único paso elevado que no permite a los ancianos subir, y tendrán que arriesgarse cruzando la calzada. Bueno, usted ve ahí, por ejemplo, los pasos elevados que se están haciendo en la perimetral, que si bien es una vía perimetral, no debería lamentablemente circular de una vía a otra los ciudadanos peatones, pero es la realidad urbana de lo que sucede en Guayaquil. Ahí está el llamado a la ciudadanía también: usen los pasos peatonales. Tienen que usar los pasos. Pero ¿qué pasa con una persona ya adulta que no puede subir el paso por peatonal? Eso tienen un diseño especial de no... Que así tiene la rampa para poder... Okay, aunque así vaya están lento. hechos los diseños, al menos de los pasos peatonales que hace el municipio. De acuerdo. Entonces, claro, se le hace un poco más largo el trayecto, pero también hay que pensar en los que no pueden subir la escalera. Bien, vamos a concluir. Esto sería ya implementado la fecha junio-julio del próximo año, 2013. Sí, esto es importante que la ciudadanía sepa que va a haber un trabajo, una carpintería que tal vez poco se va a ver, porque es la fase de estudios, ir elaborando bases, llamar a concursos, porque vamos a licitar el manejo, por ejemplo, de la matriculación y la revisión con expertos en la materia. Porque no queremos aquí nosotros inventar ni ponernos a aprender, sino llamar a los que saben hacerlo a nivel internacional. Ingenieros, arquitectos, expertos también justamente vamos a en todo tener este tema. Una sola empresa que se encargue de los semáforos inteligentes, y que también maneje el tema de las multas, con el cual se va a financiar esa operación. Y vamos también ahí a encontrar, a través de una licitación clara, limpia, a través de foros con expertos, porque se va a llamar a un foro para esto, una empresa con experiencia también internacional. Y cuando hablo de experiencia, hablo de solvencia, porque usted puede tener experiencia también en fracasos. Entonces hay que tener experiencia y solvencia, es decir, que haya resultados positivos en una ciudad. Hay empresas internacionales que tienen esa experiencia en grandes ciudades. Yo creo, Andrés, que ustedes van a publicar las convocatorias a licitación, convocatorias al personal, etcétera. Y en este sentido estaré en cada uno de aquellas a nombre de la ciudadanía, vigilando que escojamos al mejor operador que le dé beneficios a la ciudadanía, que lo haga partícipe a la municipalidad o a esta empresa de una rentabilidad lógica, así como sucede hoy en día en el aeropuerto de Guayaquil, que usted tiene que el 50.25% de los ingresos brutos de la recaudación del aeropuerto de Guayaquil van a la municipalidad, que financia a su vez otro proyecto que es el aeropuerto de Daular cuando sea necesario. Lo mismo haremos acá, tendremos una participación de esa rentabilidad que irá en beneficio, por ejemplo, de más pasos peatonales, de mayores proyectos que viabilicen la materia de tránsito, en beneficio siempre de la ciudadanía. Por eso la conveniencia justamente de integrarlo al municipio. Gracias, Andrés. Y gracias a usted por la entrevista. Creo que la ciudadanía se queda con esa expectativa. Ya es hora que Guayaquil sea también, voy a ponerlo así,
entre comillas, un lujo en materia de tránsito. Si en Gracias. Nueva York es posible, en Guayaquil también va a ser así. Pasamos al corte comercial.